dicho algunos de ustedes y por lo que han dicho a los ponentes, por lo que han dicho a algunos concejales, al alcalde, pues parece ser que tienen intención de volver el año que viene si hacemos unas terceras jornadas, que por cierto ya estamos planificando y creo que serán pues tan intensas como estas. No sé si serán algo mejores, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque este año, y lo digo no como coordinador de las jornadas, sino como espectador de las mismas, yo creo que han tenido un nivel y una variedad realmente extraordinaria. Bueno, pues para cerrar estas jornadas, no va a haber cláusula oficial, yo ya me despido con estas palabras y dejaré con ustedes a Israel del Santo. Antes de presentarlo, quiero decir que mi agradecimiento hacia el Ayuntamiento, hacia el alcalde Carlos, el resto de los concejales, es realmente algo entrañable porque dejan trabajar muy bien, plena libertad para planificar, para coordinar, y eso para alguien que ama la libertad, como dijo mi hijo el otro día, por encima de todo, pues es algo realmente extraordinario y muy satisfactorio. Y por supuesto, aunque dice que no la citemos, a el espíritu de verdad de las jornadas, que es Sandra, sin la cual sería prácticamente imposible que tuvieran la calidad y la calidez, las dos cosas, de estas jornadas. Por lo tanto, Sandra, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu... Sí, ya veo que viene Jesús, con lo cual, pues igual puede que las clausuras luego decirles adiós, Jesús. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y simplemente presentar muy brevemente a Israel del Santo. Israel del Santo, que ya ha cumplido 40 años, aunque no lo parece porque tiene esta cara de niño, es un gran amigo que hace ya algún tiempo me llamó porque estaba haciendo, con un presupuesto, como hacemos en España, con muy poco presupuesto, hacemos cosas magníficas y con grandísimos presupuestos construimos, levantamos ruinas o aeropuertos que no sirven para nada. Bueno, pues Israel, con muy poco presupuesto, hizo una serie, Templarios, que ustedes habrán visto en varias televisiones, que tiene una calidad extraordinaria y que puede competir pues con cualquiera de las grandes series que hacen de este tipo, desde la BBC hasta cualquiera de las cadenas norteamericanas, la NBC, la CBS, cualquiera de ellas. Yo colaboré con él pues, en alguna entrevista que me hizo al respecto de los templarios. Yo escribí en el año 2006 2 libros sobre templarios, una breve historia del temple y una novela. Ese era un ensayo académico, con bibliografía, notas, etcétera, y a la vez, salieron a la vez el mismo día, una novela que se llama El Caballero del Templo. Me llamó Israel y desde entonces pues, nos ha unido una amistad realmente intensa, ¿no? Después hemos colaborado, bueno, he colaborado yo con él, en la serie Conquistadores, que ustedes pueden ver, que es magnífica, ya con un poco más de presupuesto, porque enseguida las grandes cadenas de televisión, las grandes plataformas se han dado cuenta de que Israel es un hombre de un potencial, es un director, un realizador de un potencial realmente extraordinario. Y además es de Soria, o sea que, lo cual es un valor añadido. Ser de Soria es raro, porque... Yo no me considero de Soria, los de Soria somos pocos. Yo soy de Daroca, pero los de Daroca, como los de Bilbao, nacemos donde nos da la gana. Los de Soria nacemos donde nos da la gana, ¿no? Bueno, pues yo soy un soriano que he nacido en Daroca y Israel sí que ha nacido aquí en Soria y quiere muchísimo a su patria chica y de hecho está siempre pensando en hacer cosas, documentales, series de ficción, como el caso de Conquistadores, sobre Soria y sobre esta tierra. Y ya digo que nos va a dar pues, grandes alegrías a sus amigos y a sus seguidores en el futuro. Ya nos ha dado muchas, pero nos va a seguir dando muchas más porque hace un trabajo muy serio, muy responsable, cosa que en España es de agradecer. Bueno, yo le pedí, ya lo he invitado en algunas otras ocasiones, él me invita a mí, yo lo invito a él, y en algunas otras ocasiones, en algún taller de creación literaria, en Zaragoza, en algún otro sitio, pues lo he llamado para que hable de lo que realmente él sabe hacer estupendamente bien y ha demostrado en estas dos series de ficción, Templarios y Conquistadores, que es cómo llevar la historia a imágenes. Hasta ahora hemos estado viendo estos días cómo se lleva la historia a la novela, a la ficción, a la literatura. Claro, eso es relativamente fácil si tienes el oficio que tiene Santiago Posteguillo, que tiene Javier Sierra, que tiene Totti, que tiene Pepe Calvo o Nacho Ares, ¿no? Entre comillas, lo de relativamente fácil. Pero es mucho más complicado llevar la historia a imágenes,
Porque en una novela, lo ha dicho alguien, bueno, lo hemos dicho varios estos días, en una novela puedes meter la pata, puedes poner tomates en la Granada del siglo XI, o en la Toledo del siglo XII, que no había, o patatas, ¿no? Bueno, eso es meter la pata. Pero bueno, ahí queda en una línea. Pero imagínense que meten la pata de forma muy importante en una superproducción de cine o de televisión. La cosa es mucho más complicada y el error puede ser bastante más significativo. Bueno, Israel no solamente hace su papel, su trabajo de director, de realizador estupendamente, sino que además trabaja, fabrica, escribe y pone en realización los guiones. Eso significa que sabe documentarse, que sabe buscar las fuentes, que sabe buscar, sálvase a mi parte, ahí a lo mejor no estuviste muy atinado, los especialistas en cada uno de los temas, porque él sabe perfectamente que para que una serie de ficción como estas dos, para que una película, para que cualquier trabajo en el cual la historia sea el telón de fondo, hay que tener evidentemente una serie de datos, de información, de investigación, perfectamente asentados, perfectamente basados en lo que ha sido nuestra propia historia. Como les digo, le pedí que por favor nos hablara de cómo llevar la historia a imágenes. Me dijo que sí, te lo agradezco mucho, Israel, muchas gracias. Y lo que van a ustedes a disfrutar en esta próxima hora es precisamente eso, la historia, nuestra historia, puesta, la historia de los seres humanos, puesta en imágenes por Israel del Santo. Cómo un joven director, un joven realizador es capaz de, a partir de una historia, con algo de ficción, evidentemente, con mucha imaginación, pero con mucho trabajo documental detrás, plasmar en imágenes toda esa idea del pasado, recrear el pasado, no solamente en letra, sino también en imágenes. Además de letra, porque evidentemente hay texto, hay diálogos, etcétera, etcétera. Lo van a disfrutar muchísimo. No, como os digo, clausura oficial. Creo que luego Jesús, ¿dónde estás? Creo que Jesús tienes. Yo es que me tengo que marchar a las 6:30 porque tengo que ir a Teruel, a la Feria del Libro de Teruel. Espero no llegar a tiempo. Y entonces, Jesús, si no te importa, cuando acabe Israel, pues en nombre del ayuntamiento, para que no quede tan seco y de una forma tan brusca, pues despido las jornadas. Muchísimas gracias. Y nos veremos antes, claro, pero si no, el año que viene, por estas fechas, y si el ayuntamiento no lo impide, que el tiempo ya ven que no lo impide, aunque llueva, aquí estaremos con las terceras jornadas. Muchas gracias, ha sido un placer y un honor estar con ustedes estos días. Pues muchas gracias a todos por venir, por estar aquí esta tarde con nosotros. Y los agradecimientos de rigor. Sandra, no te vayas, que sé que te pones roja. Muchas gracias, Sandra, porque nos has cuidado muy bien durante estos días, ha sido maravilloso. Gracias a nuestro concejal de Cultura, a nuestro ayuntamiento, por organizar e idear estas charlas. Y sobre todo a los culpables de que yo esté aquí, que son tres. José Luis, porque en el momento en que se pone a diseñar estas jornadas y aparece el nombre de Soria, me incluye en ellas, cosa que me hace muchísima ilusión. Y a mis padres que han venido hoy a verme además, con lo cual me hace todavía más ilusión. Y a mis padres no solamente por lo obvio. Bueno, mi madre la verdad es que ha venido a ver a Javier Sierra, pero bueno, aprovechando que ya no se podía ir, pues ya se ha quedado. Pero mis padres, ambos se dedican a la televisión. Mi padre fue ingeniero, y es todavía ingeniero de sonido, de cine, de televisión. Mi madre fue muchos años realizadora de televisión española. Y entonces, claro, yo a la hora de elegir profesión, la verdad es que no fui muy original, es verdad. Yo ahora 20 años se cumplen, más o menos, estaba trabajando en Manos a la Obra. ¿Se acuerdan ustedes de aquella serie, la de Manolo y Benito? Sí, fue así. Y yo era un técnico más, éramos bastantes, éramos 140 técnicos o más. Y una mañana, después de un año en esa serie, uno de mis compañeros fue saludando uno a uno a los miembros del equipo y despidiéndose de ellos. Yo, que tenía 21 añitos en ese momento, le pregunté, digo, ¿por qué? ¿Dónde te vas? Me dice, pues me voy a una productora nueva a hacer un documental al Amazonas. Vamos a pasar un año en el Amazonas haciendo primer contacto con tribus aisladas.
claro, yo era un completo descerebrado y dije, yo quiero ir. Eso era demasiado. Y decía, tenía 21 años, no tenía novia, por supuesto. Y dije, joder, eso no me lo puedo perder. Así que dejé aquella televisión, la de Manolo y Benito, y me fui un año a vivir al Amazonas, a hacer contacto con tribus indígenas. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. La verdad, tuve mucha suerte de poder hacer eso. Después de aquel año, recuerdo que nada más volver, a la semana o así me vine aquí a Torre Arévalo, que por cierto han venido familia y amigos míos de Torre y vecinos, David, Rosaura, Agustín, y me hace mucha ilusión que estéis aquí. Y subí allí al pueblo y mi abuelo, el señor Eustacio, pues me llevó a dar una vuelta por el Quinto, ¿no? Para decirme, pero tu hijo, claro, me echaban de menos, ¿por qué te vas a esos sitios? Si aquí tenemos lo mejor del mundo está aquí. Y yo me ablandé, estábamos allí de hombre a hombre, abuelo a nieto, y le dije, pero abuelo, yo he estado en un río donde tú te pones en una orilla y no ves la orilla contraria. Entonces mi abuelo me miró con esa cara de tengo un nieto gilipollas y me dijo, sería el mar, hijo, sería el mar. Esto es real. A los 3 meses me fui a África, pasé un año en África y digo que he tenido mucha suerte porque aquel día que dije que me iba a ver indios, la verdad es que luego he pasado 15 años viendo indios por todos los lados. Y he pasado 3 años en África, he estado en Siberia, en Australia, en casi toda Sudamérica. Me han tocado conflictos bélicos como Angola, Irak, Líbano. Bueno, he tenido una suerte enorme. Y además, pues me gusta la historia. Por cierto, una vez, siempre que volvía al pueblo, la Patricia, que es mi abuela, ¿no? La Patricia siempre me decía, ¿y dónde has estado ahora, hijo? Y yo le decía, pues estaba en Siberia, en Rusia. Y a ella lo que más le preocupaba era siempre lo mismo. Me decía, ¿y allí qué comís? ¿Qué comís? ¿Con palillos? Y yo, lo que más le preocupaba a ella no era que estuviese mucho tiempo fuera, sino que comiese con palillos o no. Y en una ocasión me dijo, ¿dónde has estado ahora, hijo? Digo, pues vengo de Ecuador, abuela. Y dice, anda, mira, Ecuador. Yo dije, anda, este lo conoce. Me dice, de ahí es la rumana que me cuida a mí ahora. Sí, eso me dijo. Bueno, además tengo la suerte o la desgracia de que me gusta la historia. No soy académico, yo no he estudiado historia. Yo soy, como dice un director de cine que se llama Jim Jarmusch. Jim Jarmusch dice que un director puede ser el mejor director del mundo, pero si no sabe nada de la vida, no tiene nada que contar, con lo cual no nos vale de nada. Y yo a lo mejor no sé mucho de historia, no sé más que cualquiera de ustedes y los que están aquí, ¿no? O sea, no llego, por supuesto, a la altura ni de José Calvo Pollato, ni de José Luis Corral, ni de Santiago, ni de Javier Sierra. Pero si algo me ha hecho conocer la historia han sido muchos de sus libros, la verdad, muchas de sus novelas. Yo me he acercado a la historia a través del cine y a través de la novela histórica. Y diréis, pues bueno, no es muy académico. No, pero Ivanhoe fue una novela histórica y se hizo una peli, todos la hemos visto. El puente sobre el río Kwai fue una novela histórica y todos la hemos visto. Doctor Cibago, ¿cuál más os acordáis? Quo Vadis, ¿no? Están repleto de Oscars, de novelas históricas, ¿no? Con lo cual, no creo que sea un mal camino para llegar a la historia, ¿no? El último trabajo que hemos hecho es Conquistadores, se puede ver en Movistar, Conquistadores Adventum. Narra en 8 capítulos de 1 hora lo que fueron los primeros 30 años de la conquista y el descubrimiento de América. Es decir, que empezamos con Cristóbal Colón y terminamos cuando Juan Sebastián Elcano da la vuelta al mundo. Elegimos este periodo histórico y esta historia por 2 motivos. Primero, porque nos parecían 30 años donde pasaron las cosas más importantes quizá de la historia de la humanidad, todas juntas en solo 30 años, y porque estaba plagado de personajes fantásticos, de esos que todos creemos que lo sabemos todo, pero ninguno tenemos ni idea. Cuando la presentamos en Vitoria, una periodista me dijo, pero ¿cómo decidisteis hacer la conquista si eso fue un horror, fue una barbaridad, solamente había genocidios? Y yo le pregunté a la periodista, ¿cuántos viajes hizo Colón a América? Me dijo, no sé, 2, 3.
Digo, entonces, antes de hablar de genocidios o de lo que hicimos o dejamos de hacer, que hicieron o dejaron de hacer, no nosotros, a América deberíamos empezar por el primer capítulo, ¿no? Porque Colón fue 4 veces a América. La verdad es que era muy fácil, porque todos queremos saber todo de Colón, pero al final cuando te das cuenta que de Colón en la televisión, cada vez que sale, solamente nos preocupa de dónde es y si había extraterrestres detrás de su viaje a la América. Eso son las 2 grandes claves de Colón. Así que decidimos hacer una historia sobre Colón en la que nos importaba un pimiento de dónde era y además no había extraterrestres. Esto es una super innovación, que no haya extraterrestres en la historia de Colón. Colón, si por algo era importante para nosotros, no era por el récord Guinness de ser el primero que llegó a América, sino porque Cristóbal Colón, fuese de donde fuese, con unos barcos que, por cierto, llevaban la bandera de España en ese momento, bueno, de España, de lo que era Castilla, es el primero que después de 300.000 años de evolución desde el Homo sapiens, conecta un lado y otro de la Tierra. Es decir, llevábamos 350.000 años viviendo a un lado del planeta al otro sin conocernos los unos a los otros. Y eso nos parecía algo espectacular. O sea, después de descubrir el fuego y la rueda, no se me ocurrían cosas más importantes que esa. O sea, seguramente Colón es uno de los 5 tipos más importantes que ha dado la humanidad. Además, uno de los lados pensábamos que esa Tierra era plana, lo cual es después de 300.000 años. O sea, somos muy burros. Es verdad, hasta que no llegó Colón, y Colón llegó hace muy poquito, hace 500 años. Pero, además de Colón, muy poquito tiempo después, un tal Vasco Núñez de Balboa cruza el estrecho de Panamá, las primeras tierras que había encontrado Cristóbal Colón, y descubre lo que él llamó el Mar del Sur. Bueno, el Mar del Sur es el océano más grande del planeta, que ni teníamos idea de que estaba allí. El océano más grande de la Tierra había estado escondido 300.000 años. Pero muy poquitos años después, 7, Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo, que puede volver a aparecer un nuevo récord Guinness, pero era mucho más. Porque cuando Elcano da la vuelta al mundo y llega de nuevo a Cádiz, al mismo punto del que partió cuando salió 3 años antes, demuestra de manera científica y efectiva que la Tierra es redonda. Hasta ese momento lo podíamos especular, pero Elcano lo demuestra, se podía hacer, no solamente un récord Guinness, pero algo que se nos olvida muchas veces. Además demuestra que todos los océanos de la Tierra están conectados. Y esto quería decir, si vemos un mapa de antes del Elcano, siempre dibujábamos la Tierra, o el ser humano ha dibujado la Tierra, como un montón de tierra separada por 6 o 7 mares pequeñitos. No, ni siquiera sabíamos cómo era el planeta que habitábamos en 300.000 años. Hasta que en solo 30 años esta pandilla de españoles, desgraciados los llamamos, sí, faltos de gracia, faltos de suerte, muchas veces, y casi por error, casi por coincidencia, por un montón de desastres seguidos uno detrás de otro, demuestran que nuestro planeta es completamente distinto en tan solo 30 años. Pero es que además, Cristóbal Colón, siendo uno de los 5 tipos más importantes de la humanidad, solo tenía una película, la de Ridley Scott, 1492. Ese año se hizo otra, que no vimos ninguno. Elcano, por supuesto, no tiene ninguna película. Vasco Núñez de Balboa tiene una del 53. Alonso de Ojeda ni nos suena. Pedro Arias Dávila, Gonzalo Guerrero, era uno detrás de otro. Había una historia que a mí me encantaba de esta parte. Cuando Pedro Arias Dávila, cuando Pánfilo de Narváez llega a Florida, Pánfilo era un capitán un poco, como su propio nombre indica, no muy listo, y no se le dio muy bien. Por el camino, no me voy a detener en su expedición, pero perdió un hombre que se llamaba Juan Ortiz. Juan Ortiz se quedó allí perdido y se olvidaron de él, como muchos otros. Pero años después, cuando Hernando de Soto, que ese sí les sonará, ¿no?, le suena más a la gente de Florida que a nosotros. En Florida tiene una estatua, tiene incluso un coche que se llama De Soto, un modelo de coche. Cuando él llega allí, nada más plantarse en las playas de Florida, aparecen unos indios en la playa y dice, venga, tírales 4 cañonazos para ver si los espantamos. Se espantan todos menos uno,
que se pone a nadar como loco hacia los barcos y grita, según las fuentes, no me matéis que soy cristiano. Y de Sevilla. Lo suben al barco, dice que se llama Juan de Ortiz, que ha vivido allí 9 años con los indios, de tribu en tribu. En ese tiempo tuvo una novia que se llamó Ulele y por fin tenía la oportunidad de regresar a Sevilla. Cuando Juan Ortiz regresa a Sevilla, ya existía la imprenta en Sevilla, la primera que se puso en España se puso allí. Y él decidió escribir la historia de sus 9 años con los indios. 5 años después, esa historia fue traducida en Londres, gracias a la imprenta. Y 1 año después, John Smith, el escritor de novela histórica, escribe Pocahontas, donde el propio John Smith pasa 9 años con una india que no se llamó Ulele, se llamó Pocahontas. Dices, me cago en la leche, John Smith era español. Y de Sevilla, y cristiano, todo junto. No lo podíamos dejar ahí, era una historia fantástica, pero es que estaba plagado de ello. Otra cosa que nos dimos cuenta es que la historia en el cole nos la habían contado un poco bien, pero desordenada, es decir, demasiado ordenada. Abrías el libro y enseguida aparecía Cristóbal Colón en un capítulo que descubría América. Hernán Cortés conquistaba México. Después Pizarro conquistaba Perú y entre medias, a lo mejor en algún libro se acordaban del Cano que dio la vuelta al mundo. Nada, un detalle. Pero nos dimos cuenta de que en 30 años esto era un poco raro. Era tan raro como que en el segundo viaje de Colón iba un tal Ponce de León, iba un tal Alonso de Ojeda, que ese mismo Alonso de Ojeda a sus órdenes llevaba un tal Francisco Pizarro, en la misma expedición. Que cuando fueron a rescatar a Alonso de Ojeda y a Pizarro, en el barco que iba a rescatarles iba un polizón que se llamaba Vasco Núñez de Balboa. Y dijimos, pero esto es maravilloso para un guionista. Es como la trama de Juego de Tronos, pero estaba ya escrita, no tenemos que hacer bien en la Wikipedia. Era muy fácil, era demasiado bonito y se adaptaba muy bien a la narrativa actual de la televisión. Y eso fue lo que nos decidió hacer la serie, la verdad. La serie ha funcionado muy bien, está en Movistar y es de las pocas series que ha comprado una network internacional, Sky, los ingleses, con lo cual estamos realmente orgullosos. Y quiere decir una cosa, que a los ingleses sí que les interesa nuestra historia, quizá a veces más que a nosotros mismos. Para hacer la serie, pues teniendo en cuenta que veníamos del núcleo duro del equipo, en el cual, muy orgulloso yo, estaba mi padre, que es el jefe de sonido, nos fuimos a Amazonas. Allí nos hicimos con una península del Amazonas, a 4 horas y media de la ciudad. Construimos un campamento de madera, todo el equipo dormimos en hamacas y convivimos pues entre caballos, armaduras, indios. Los actores estaban obligados a recoger su ropa, curtir el cuero, arreglar las espadas y si querían interpretar a Vasco Núñez de Balboa o a cualquiera de ellos, pues debían por lo menos vivir, no iban a vivir ni siquiera 10 veces, iban a vivir 10 veces menos lo que vivió cualquiera de los conquistadores, pero un poquito sí. Y ya hemos pasado 3 meses, hemos rodado en Patagonia y hemos rodado por toda España. La verdad es que era fácil a priori, porque dijimos, los americanos para hacer esta historia necesitan un montón de castillos. ¿Tenemos castillos? Sí, tenemos un montón. ¿Tenemos monasterios? Tenemos un montón. Y no tenemos que construir decorados de ningún trono, no, tenemos tronos a punta pala. En Wisconsin no hay ninguno. Y lo único que nos faltaba eran los indios, pero la verdad es que por eso digo que yo estoy aquí por mucha suerte, pues habíamos pasado mucho tiempo con los indios, así que no nos costó encontrarlos. La gran diferencia entre un novelista histórico y nosotros que hacemos estas series históricas, sobre todo estos días le está dando muchas vueltas. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque realmente el método de trabajo viene a ser el mismo. Cogemos las fuentes y las adaptamos. También yo soy alguien que no cree mucho en los géneros. El otro día, pensando en esto, busqué qué es cine histórico, porque no me acordaba cuando lo di en la facultad. ¿Qué caracteriza algo por ser cine histórico? Y dice lo siguiente: es un género cinematográfico caracterizado por la ambientación en una época determinada, tanto si los personajes retratados son reales o imaginarios, pero que sean verosímiles. Digo, vale, Star Trek. Es decir, yo me pongo a trabajar y hago Star Trek o la Guerra de las Galaxias y, por supuesto, si Darth Vader se tiene que cortar las uñas, no saca un cúter de 1990, un corta uñas de 1990. No,
ni el teléfono con el que se comunican es un Nokia 810. No, es un ordenador súper especial. Es decir, que ambientar cada película a la época en la que se supone que retrata para que sea verosímil, lo hacemos siempre, siempre en cualquier película. Digo, vale, pues entonces no lo veo como género, pero sigue. Porque nos dicen que el personaje puede adaptarse a unas condiciones que con las que el espectador puede identificarse. Es decir, William Wallace, en la película Braveheart, en esa película lo más importante es su concepto de la libertad, pero por supuesto un escocés del siglo XIV no tenía ese concepto de la libertad, ni mucho menos, pero es lo más importante de la película, es el concepto de William Wallace de la libertad. Ese concepto está adaptado a que el espectador sea capaz de entenderlo hoy, ¿no? Dije, pues esto es lo mismo que hacen los novelistas históricos. Al fin y al cabo, ¿no? Ninguno de los personajes de las novelas históricas hablan como deberían hablar, porque si no, Santiago Posteguillo escribiría todo en latín y no vendería tanto. Eso es así. Lo que sí que me di cuenta es que había una gran diferencia. Yo no puedo hacer una película yo solo. Y ellos, sí, para bien o para mal, pero la tienen que hacer ellos solos. Yo necesito 100 y pico personas. Y ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo en los conceptos de la libertad, en si el móvil tiene que ser un 910 o no, etcétera. Y como me toca a mí venir a hablar yo solo y no todos mis compañeros, y mis compañeros les hubiese gustado estar aquí a todos, la verdad, pues me han preparado un vídeo para que vean ustedes cómo lo hacemos. Y además es la mejor manera de poder expresarme, la verdad, me expreso mejor con la cámara que delante de un micrófono. Así que se lo voy a poner, si les parece bien. Esta serie surge porque yo creo que todos conocemos los nombres, todos conocemos a Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Balboa, pero realmente ¿cuántos conocemos la historia? Hablamos de un periodo histórico muy, muy importante, apasionante, del cual sabemos realmente poco. El grueso de este equipo venimos del mundo del documental. Hace ya más de 15 años tuvimos la suerte de todos juntos pasar mucho tiempo en la Amazonia. Y nos surgía muy a menudo ese tipo de preguntas. ¿Qué pensaría toda la gente que vino hace 500 años? ¿Qué tendrían en la cabeza? ¿Qué sentirían cuando conocieron todos esos paisajes increíbles, toda la gente que vivía ahí? ¿Cómo habrían sido los primeros que llegaron? ¿Con qué ojos lo habrían visto? ¿Qué habrían creído ver? ¿Qué vieron en realidad? ¿Cómo tendrías que ser atravesar todo aquello con armadura, con casco, con las espadas, con caballos, con perros, con cerdos para comer? ¿Cómo se habrían enfrentado a las enfermedades? ¿Cómo se habrían relacionado con los indios? El rodar en la selva tiene sus inconvenientes, porque como te despistes un poco y no mires dónde te apoyas, dónde vas para atrás, para adelante, pues pasan estas cosas. Hay veces que el tamaño importa. Fue entonces, hace 15 años, cuando empezamos a darle vueltas al hecho de que una historia así todavía no se había hecho una serie, todavía no se había contado con la narrativa actual, audiovisual, y nos pusimos con ello. Es fundamental conocer nuestro pasado para saber por qué somos españoles y no somos ingleses o franceses, y por qué tenemos una serie de virtudes y una serie de defectos. 1492 es el año más crucial, más importante de la historia de España, porque ocurren 3 acontecimientos históricos extraordinarios. La conquista de Granada por los reyes católicos y, por tanto, el final de lo que en el siglo XIX se llamará la Reconquista. Por otro lado, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, y además de estos 3 grandes acontecimientos, Nebrija pone en marcha su gramática, que será clave para que el castellano se convierta en una lengua universal. ¿Para qué sirve? Mi señora,
Es el arma más poderosa del imperio que se forjará bajo sus pies. Para muchas de las secuencias y de las partes de la serie que queremos rodar aquí en España, hemos contado con grupos de recreación histórica que son asociaciones culturales, que son entusiastas de la historia y de la divulgación de la historia. Nos parecía muy importante que estuvieran aquí en esta serie porque le iban a dar un aspecto diferente. ¿Para cuánta gente estáis haciendo comida? Unos 120, una cosa así. Ya hemos hecho una receta del siglo XIV inglesa, que es una sopa de manzana y almendra tostada y un lomo con salsa de setas y de queso. O sea que hasta la comida es de época. Exacto. Tenemos un equipo de historiadores que se documentan, que buscan que cada una de las piezas históricas que utilicemos tengan un referente arqueológico, que tengan una base documental histórica correcta, y en base a eso pues pedimos a los artesanos o a proveedores internacionales que nos den este material, y gracias a él podemos reconstruir todo el armamento, todo el ejército castellano como era en ese momento. To try and keep as close to the original artifacts as possible, we do as much research as we can. We go back to primary source material. We copy those as closely using the original techniques. Once we have the masters, we mold, we reproduce in plastic. That gives us a lightweight armour that looks and follows all the characteristics of the original metal. La experiencia de rodar en un barco del siglo XVI es una pasada, es una cosa que muy pocas veces se puede hacer. Es una réplica de la nao Victoria, en donde solamente la verga mayor y la de proa son de metal, esto es de madera. Y es curioso, nos cuentan que las únicas que tienen de vez en cuando una avería es la verga mayor y la de proa. Si los mares se habían abierto a nuestro paso, si éramos los únicos a los que Dios en su eterna sabiduría había permitido desembarcar a ese lado del mundo, por lo más sagrado, os juro que nos daba igual. Solo queríamos llegar. Estamos en el corazón del Amazonas, a 2 horas más o menos de barco de Manaus, que es la capital de esta provincia. Este es probablemente el plató más grande que hayamos usado hasta ahora y más perfecto. Si quieres lluvia, sale el sol. Si quieres sol, sale lluvia. Hoy queríamos que no hubiese nubes y mirad cómo está. Eso es el Amazonas y eso es lo que les pasaba a los primeros conquistadores. Nos adaptamos un poco como se adaptan ellos. Desde que comenzamos a idear esta serie, pues siempre pensamos en este plató. Costase lo que costase, tenemos que venir aquí. Amazonas es el lugar donde podíamos encontrar o acercarnos a lo más parecido que queda de aquella América a la que llegaron los primeros españoles. No solamente quedan tribus sin contactar, de una selva impenetrable, una selva llena de cocodrilos, de mosquitos, los tesoros que todavía conserva Brasil, conserva Amazonas, que sin duda para todo este equipo es la cultura indígena. ¿Sensación? Un cafecito. Acabamos de vivir un momento muy mágico. Estábamos preparando la secuencia del encuentro de Colón y sus hombres con los primeros indios que se ven. La realidad nos ha superado totalmente porque la entrada de los indios, que son auténticos y genuinos, ha sido tan real y mágica que los actores y figuración se han quedado realmente arrendados de ellos. Y las reacciones han sido absolutamente naturales, no ha habido realmente actuación. Se ha rodado estilo documental, dejando que la magia surgiera y pasara lo que tenía que pasar.
Nadie tenía capacidad para decir corten, porque es que todo lo que estaba ocurriendo era maravilloso. These future conquistadores were self-confident, proud, arrogant, very ready to quarrel with each other and with everybody else. They took easily to arms and they wanted to experience new worlds, escape from Andalusia, Extremadura, where there was a shortage of land, and the lands were largely in the hands of the religious and military orders. Es como una prolongación de lo que ha sido lo que entendemos como reconquista. Gentes que proceden de la pequeña nobleza, que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo económico, que no tienen ninguna posibilidad de poseer tierras, salvo arriesgando su vida en la guerra fronteriza. ¡Estamos! ¡Y acción! I'm very glad that at a moment when, as I was saying, people are not thinking historically, you should be presenting a series on the conquest and colonization of America. I think it'll bring home to people, by dramatizing it and doing it in a responsible way, how rich the story is, how many possibilities it contains, and how it's very important for everybody to appreciate that there are not only blacks and whites in this story, but lots of shades of grey. And if this can be done, then the series will have achieved something important. Bueno, Nacho, ahora que están rodando, vamos a ir, no sé si no molestamos y te presento la casa donde estamos los actores. Venga, acompáñame. La hemos bautizado como La Malouca y con electricidad ahí tenemos enchufes, que es un lujo aquí tener enchufes para poder cargar los móviles, para poder tener un mínimo de cositas y hacernos sentir pues, como si estuviéramos en un hotel de 4 estrellas, de 5 estrellas de esos. Y nos gusta cuando un actor se va dejar su hamaca aquí, que su energía no se vaya. Y este es nuestro sonido de barco. Y este es el descanso del guerrero. Pizarro tenía algo especial, algo distinto, y es que era un soldado profesional, era un combatiente muy experimentado, y era el que entendía de verdad de la guerra. Era disciplinado, era obediente y era muy competente y además era fundamental un detalle, le seguían todos sus hombres sin dudar, porque confiaban plenamente en él, cosa que luego sería decisiva en su vida. Pizarro es un personaje tremendo, tiene esa resiedumbre, esa fortaleza física, esa entereza, esa capacidad de abrirse camino, pero es la imagen del guerrero de esa época, en lo que tiene de admirable y en lo que tiene de espantoso. Un dragón. Un dragón con al menos 2 cabezas. Llevadme esa charca. Las vidas de los conquistadores, de todos los conquistadores, están llenas de éxitos y de fracasos, y de muchos claroscuros. Quizá el caso de Núñez de Balboa sea uno de los más significativos. Es el destino común de los seres humanos no saber cuál fue la importancia de su vida o cuáles fueron las consecuencias. Lo que hace a estos personajes tan admirables o tan importantes es el hecho de que la historia que vivieron, aun si ellos no se dieron cuenta, era una historia que estaba cambiando el mundo. Cuéntame, ¿de qué va la secuencia esta? Pues es una batalla en el fuerte de San Sebastián, donde Pizarro anda con apuritos ante un ataque de los indios y llegamos nosotros para ayudarle. ¡Formen y defiendan la puerta!
avanzar por América en el siglo XVI, pienso que eso era comparable a estar llegando a otro planeta y empezar a encontrar ciudades, gentes distintas, lenguas distintas, dioses distintos. Y bueno, eso tiene un sabor de ciencia ficción hoy extraordinario. ¿Marchamos? ¿Dónde marchamos? Cuando en septiembre de 1513 Balboa llega al Pacífico, a la Mar del Sur, y toma posesión del Nuevo Mar en nombre de la Corona de Castilla, no es consciente todavía del descubrimiento que ha hecho, pero intuye que es muy importante. O sea, lo sospecha, sabe que va a tener consecuencias en el futuro. Lo que es importante son esas noticias cuando llegan a España. No eran capaces de medir todavía la dimensión exacta del mundo, eso no se consigue hasta Magallanes, pero empiezan a intuir que si Castilla es capaz de construir un puerto en la costa del Nuevo Mar, tiene acceso directo a las Islas Especias, vulnerando el Tratado de Tordesillas y sin tener que ir por el camino portugués. Eso es decisivo en la historia de la humanidad, no solo de España. El océano Pacífico lo descubrió Balboa, y quien dice Balboa dice cualquier otro. Todos estos grandes ídolos de nuestra iconografía heroica española son productos del azar. Incorporad a los indios a la corona como buenos y vasallos libres que son. Esa fue la premisa que la reina Isabel, Dios la tenga en su gloria, nos encomendó. Que estos indios no sean privados de sus bienes ni de su libertad, que sean llamados a nuestra fe a través de la predicación y del buen ejemplo. No todos aquellos que escribieron sobre la conquista de las Indias lo hicieron en la dirección oficial. El ejemplo, el caso más paradigmático, es el de Bartolomé de las Casas, que en su breve historia de la relación de la destrucción de las Indias hace una descripción absolutamente terrible de la conquista. Matanzas, sangre, destrucción, violencia. Es una versión distinta, pero es un contrapunto muy interesante. Nada más desembarcar en las nuevas tierras, los infantes españoles entran en los pueblos como perros rabiosos y no dejan ni viejos, ni niños, ni mujeres preñadas o paridas a las que no desbarriguen y hagan pedazos. Yo creo que el proceso de conquista y colonización, de descubrimiento de lo que se denominó las Indias y que más tarde va a convertirse en América, tiene, como toda gran obra humana, luces y sombras, momentos brillantes y momentos oscuros. Es igualmente censurable en cualquier momento, ¿no? Y uno puede decir, había otra mentalidad en el mundo y por lo menos no existía la Declaración de los Derechos Humanos ni la idea de que todos somos iguales, pero bueno, los 10 mandamientos sí existían y Europa se profesaba cristiana desde entonces. A la luz de la propia legislación europea de su tiempo, era una atrocidad toda la crueldad que se cometió en América. Hay cosas que no necesitan estar documentadas por los historiadores para que uno comprenda que no podían no haber ocurrido. Basta ver los muchos mestizos que ya aparecieron desde muy temprano para saber que hubo toda clase de cruces entre las razas y entre las culturas. Muchos de esos cruces fueron fruto de la violación y del saqueo y de la violencia. Y todos sabemos que la promulgación de las nuevas leyes de Indias ya revelaban en la corona una conciencia de que algo estaba ocurriendo muy malo allí que tenía que ser corregido rápidamente. Solo que todo se quedaba en leyes como si las leyes fueran suficientes y ya no eran suficientes. Cuando se celebraba el 5º centenario del descubrimiento, había quien sinceramente quería salir a decirle a Colón que no desembarcara, ¿no? Claro, es un poco tarde para ello, pero revela también lo difícil que es asimilar unos hechos de los que somos consecuencia, para verdaderamente reconciliarnos con nosotros mismos, y eso es algo que en Colombia y en América Latina necesitamos mucho. Hay que aprender a ver la historia ya sin el apasionamiento de decir esto quiero, esto no quiero, sino mirando esto ocurrió. Neruda lo decía muy bien, nosotros tenemos que deplorar la conquista en la lengua que nos trajo la conquista. Ya somos lo que somos, ya lo que ocurrió, ocurrió. Lo que puede cambiar, se puede cambiar o en el presente o en el futuro, pero el pasado no podemos cambiarlo.
Estamos en San Martín de Fromista, en Palencia, en la iglesia de San Martín. Y estamos rodando el mapa que va a ir durante toda la serie, durante los 8 capítulos, y nos sirve un poquito de transición para ver cómo evoluciona la conquista. Es clave que en estos primeros 30 años que nosotros narramos de descubrimiento y de conquista cambia toda la percepción del ser humano de lo que es la tierra que habitamos. Hemos decidido comenzar el mapa sin América, es decir, solamente la tierra conocida, sería Europa y Asia, y aparecerá ahí una manchita de tierra que es lo que hoy llamamos América. A medida que va a avanzar la serie, vamos a ir descubriendo, viajando casi siempre hacia el oeste, o siempre hacia el oeste. Y por tanto, se puede navegar siempre hacia Occidente o hacia Oriente y volver al punto de partida. Eso hay que demostrarlo. Magallanes, un marino portugués, plantea esa idea en la corte de Carlos V. Magallanes es lo que hoy llamaríamos un especialista. A folha de serviço do capitão Fernão de Magalhães inclui uma acusação de cobardia ante o inimigo, uma denúncia por roubo de provisões pertencentes à frota real. Inclui também mais de 40 batalhas, 7 anos de serviço nos mares da Índia e África, 4 naufrágios e uma cocheira para toda a vida. Cuando Magallanes le ofrece sus servicios a la corona de Castilla, él ya tiene una idea en mente. Parte de nuestro trabajo en esta película, sobre todo, es hacer que los efectos sean invisibles, que el espectador lo vea y que parezca que todo es real, que todo estaba allí. Quizá la parte que se podría destacar más es la reproducción de las 3 carabelas. En realidad hemos hecho más naos, más naves que tenemos que incorporar en la película, pero tenemos planos realmente complejos que se han rodado con una nao original, planos muy largos en los que hemos tenido que ubicar ahí el resto de los barcos digitales y que todo eso funcione perfectamente. Quizá lo más llamativo de este proyecto es el volumen de trabajo que conlleva. Estamos hablando de 8 capítulos en una resolución de 4K, entonces estamos hablando de mucho trabajo. En concreto, en la secuencia de la Patagonia teníamos una playa con algunos actores y claro, teníamos que añadir detrás todo lo que estaban los barcos, que estaban en el horizonte y de hecho, bueno, pues también se echaba de menos más presencia de la tripulación. Entonces, claro, aquí la aportación de la postproducción en este caso ha sido como fundamental. Fue el profesor Eliot quien dijo una frase que a mí me inspiró mucho para escribir mis libros, y Eliot dice, lo que estaba ocurriendo en esos tiempos era tan nuevo, tan fascinante y tan irrepetible, que en esos tiempos solo era sensato el que quería contarlo todo. Está filmada. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que baje? ¿La tiramos flechas? Un palo largo. Está bajando, déjala bajar. Ahí está. Espera. No. Ya, Mau. Tenemos cena para hoy. No. I think one of the great dangers of any time, and particularly our own age, is to be so living in the present that you have no sense of the past, no real understanding of the past. But one of the jobs of historians is to try and explain the past and make it understandable to a generation without much historical sense or with no historical sense at all. And at a moment when Europeans are in a phase of great sense of guilt about what Europe has done to the world, capitalism, exploitation of other peoples and so on, it's very important, I think, to show the other side of the story, to show what European intentions were in the 16th century, which were not totally wicked. They thought they really could help these peoples to live better lives, to discover Christianity, and the salvation of the soul is the most important thing for these Europeans. ¡Acción! Lo que verdaderamente pesó allí fue una mirada muy distinta sobre la realidad. Los indígenas más bien se parecían a los pueblos antiguos de Europa, en los que todo estaba marcado por una ritualidad
que ya no existían en la Europa del Renacimiento. La Europa del Renacimiento era la Europa de Maquiavelo, es decir, ya no había escrúpulos, porque ya se había abandonado el sentido del honor de la guerra que existió para los pueblos antiguos, que existía para los pueblos indígenas americanos, pero que ya no existía para los europeos del Renacimiento. Fue el 6 de marzo del año del Señor de 1521, el día en que las 3 naves de Fernando de Magallanes completaron la mayor gesta de los hombres. ¡Agua! Cuando Israel contacta conmigo para empezar a preparar el diseño de sonido de Adventum, nos centramos en unas premisas bastante claras que tenían mucho que ver con su forma de rodar. Tienen colmillos de este tamaño, grandes. Saber marcar mucho las situaciones con grandes contrastes de ambientes que entren fuertes. Incluso hablaba de suciedad con Irra. ¿Y ahora qué? Cuando esta gente llegó a América, no solamente vieron un nuevo mundo, sino que también vieron un nuevo paisaje sonoro. Vamos a bajar de mi peluche. Vale. Todo lo que sonaba allí era algo distinto, nuevo, amenazante a veces, desconocido. Mi trabajo ha sido reconstruir, recrear esos ambientes sonoros, esos sonidos de selva, de montaña, con los sonidos reales de allí, dándole esa intención narrativa, crear situaciones de angustia, de calor, de sofoco, de miedo, de tensión, de paz, y construyendo así esa atmósfera sonora, ese nuevo paisaje sonoro que sin duda tanto debió sorprenderles. Digamos que aquí en este tipo de producto, ¿no?, en Conquistadores, sería un director de doblaje para hacer más grande el mundo que estamos viendo. Luego ya viene la parte de efectos sala, en las que un actor de efectos sala, Foley también llamado, se dedica a hacer todas las pisadas, movimientos de ropa, todo ese peso, las armas pesadas, los pasos fuertes, las ropas gordas que nos van a dar ese resultado final. Yo creo que con el esfuerzo del equipo de audio que hemos formado hemos conseguido que esta producción llegue a tener el nivel de producciones muy gordas. Yo creo que si alguna vez alguien tuviera la curiosidad de tomar el mapa del continente e ir dibujando sobre él las diferencias entre un pueblo y otro, en sus costumbres, en sus fisonomías, uno vería la extraordinaria riqueza y la extraordinaria diversidad. Esta época que lo uniformiza todo y que de alguna manera todo lo anula, ¿no?, borra todas las diferencias, tal vez nos hace añorar un poco ese mosaico tan colorido y tan heterogéneo, y forma parte de nuestro descubrimiento del pasado, el ir reencontrándonos con todo eso que se perdió, que se borró, cuyo hilo se extravió, porque nosotros estamos en esta época sin duda viviendo un verdadero descubrimiento de ese descubrimiento. Aquí hasta los descubrimientos hay que descubrirlos. Empecé a trabajar en este proyecto desde la llegada del material después de haberse rodado en Brasil. Para mí el reto un poco al principio fue determinar el tipo de color que iba a emplear para estilizar la imagen y dar un estilo un poco cinematográfico, pero guardando un aspecto natural. Una imagen bien compuesta y bien iluminada para mí es una delicia. Y gracias a esos cambios de temperatura, de color, de ambiente, de atmósfera, pues conseguimos también que el espectador reaccione más fuerte a esos momentos. Hay más factores que solo el color como planteamiento para contar la serie, ¿no? I would imagine the majority of the viewers are going to think, why aren't the Spanish wearing peascod shiny breastplates with tassets and Spanish morions? For every single film of conquistadors, there is only one style that is cookie cut, and that is the spot-on, brand new modern style infantry issue armours from the King of Spain. These people aren't on a royal mission. They may be using royal money and being ferried in via the back door onto their ships to go and do these great treasure hunts. But many of these people are not in the pay of
the top ranks of Spanish society. They will have been wearing whatever they could salvage from across Europe. Mi llegada a Adventum fue una sorpresa para mí porque no me lo esperaba. Recibí una llamada de Miguel, el guionista, y diciéndome que había descubierto mi música y que querían que participase en la creación de la banda sonora de Adventum, de la serie. Y llegué un poco a última hora, de lo cual me arrepiento un poco, pero estoy increíblemente feliz de poder colaborar en la creación de ese universo sonoro que respalda las bellísimas imágenes que componen la serie. Creo que lo que más me ayuda a enfocar la construcción de una música para una determinada escena es la emoción que transmite esa escena, los diálogos, los gestos de los protagonistas de ella. Realmente uso cosas muy singulares, ¿no? Como huesos de vaca para percutirlos, que al cerebro esto indudablemente le sugiere un sonido más cavernario, más primitivo. Toda la historia de la conquista es una historia al mismo tiempo tremendamente dolorosa y tremendamente asombrosa. Quien mejor lo resumió fue Homero desde el comienzo, cuando dijo que los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar. It's an enormously important period between 1492 and 1521, shall we say. And one of the most important things of that period is what we might call the coming of globalization. The first circumnavigation of the globe is absolutely critical for the future history, not only of the world, but also of thinking about the world. That sense of we're all in it together, for all our differences of colour, of creed, we're one world. And that sense of a global world is perhaps the most important event of the whole period, in the sense that we're all on the same planet, as we would now say. We've got to live together somehow. And that, I think, is the great positive achievement of the whole process. It begins with Columbus, ends with the circumnavigation of the globe by Magellan in 1519 to 20. Pues como os decía, esa es la gran diferencia, la verdad. Yo para hacer una de estas historias, pues como habéis visto, necesito hacerme con muchísimos compañeros. He visto que hay gente de todos los lados, de Polonia, de Inglaterra, de Burgos, de Soria, de Cantabria, Brasil, Patagonia, yo qué sé, de Huelva, tenemos un montón de marineros de Huelva. Hay de todas partes, y eso quizás es lo más distinto a la hora de escribir, con diferencia de un novelista histórico. No sé si queréis preguntar algo. Dime, Santi. El documental me ha respondido a muchas de las preguntas que tenía, pero hay una que sí se me ha quedado en el tintero. Me supongo que será que sí, pero en el casting, para la elección de actores, ya no tanto de figurantes, pero actores de personajes tan importantes como Colón, yo al ver la serie lo primero que digo, yo para elegir Colón, ¿cómo lo hubiera pensado? ¿Buscas fuentes? ¿Participas tú directamente o ese casting? Pues mira, es curioso que me hagas esa pregunta, pero en una de estas jornadas literarias, fue en Tarazona, y estaban José Calvo y estaba José Luis Corral. Y yo hice mi parte, mi charla, porque en ese momento estábamos justamente decidiendo el vestuario de Colón. Y intenté que los que vinieron a las charlas me ayudasen a imaginar cómo era Colón, cómo lo retratamos.
Ese día terminaron José Luis y José Calvo Pollato enfadados. Sí, por si llevaba armas o no llevaba armas. Ese era el problema. Y los dos son catedráticos de historia. Imagínate lo difícil. Y lo cual me vino muy bien, porque todo el mundo entendió lo complicado que es mostrar a Colón. Todo el mundo se ponía de acuerdo en que era marinero, todo el mundo se ponía de acuerdo en que tendría la piel gastada por la sal y por el tiempo que pasaba en el barco, que andaría con las piernas medio abiertas de tanto tiempo estar encubierta, que tendría barba a pesar de los dibujos, está claro. Es decir, una de las claves de la serie es, como hablaba Pepe ayer, el campamento de Santa Fe y la toma de Granada. En 1492 cae Granada y la toman un montón de tipos enormes con una armadura de 45 kilos, con barbas, porque en esa época si no llevabas barbas estabas considerado no un guerrero muy feroz. Pero sin embargo, 6 meses después de la toma de Granada, Colón llega a América y según la imagen que nos ha llegado a nosotros, todos afeitaditos, con la melenita así puesta que parecían los clics, una pluma en una mano y un globo terráqueo detrás. Por supuesto es imposible, que la moda no cambia tan rápido ni ahora. Imagínate entonces, no, era imposible. Esto ya no hacía falta que nadie nos lo corroborase, pero la historia nos lo corrobora. La armadura de Colón existe, se sabe cómo era, existen dibujos de ella. Y teníamos claro que eran los mismos tipos. De hecho, en Granada encontramos que en Santa Fe, con la reina Isabel, estaba un capitán llamado Ponce de León, otro llamado Alonso de Ojeda, otro llamado Pedro Arias Dávila, otro Gonzalo Guerrero. Decimos, ¿qué les pasó? ¿Por qué cambiaron tan rápido de traje? No, se llevaron la armadura y las barbas, seguro. Trabajamos mucho con lo que sabemos de la historia y con la lógica. Sobre todo con la lógica, ¿eh? Una vez conocidas las fuentes y una vez conocida la historia, tiramos de lógica. Es decir, yo siempre lo explico con el mismo ejemplo, pero lo que sabemos de Vasco Núñez de Balboa lo sabemos por sus cartas que envió al rey. Pero claro, si a mí me pedís que durante el rodaje le envíe un mail al director de Movistar, pues seguramente se me olvide contarle 4 o 5 anécdotas, tendré mucho cuidado con la ortografía y le hablaré maravillas de con lo bien que nos está yendo, ¿no? Creo que a Balboa, escribiendo al rey de España en aquel momento, también hizo lo mismo. Lo que no es justo que el historiador diga, no, es que esto es lo que dice Balboa, con lo cual es lo que pasó. La primera escena de la serie es Nebrija, que se planta ante la reina y le presenta la gramática castellana desarrollada por él, y esto, la historia nos dice que la reina trasteó el libro y le preguntó, ¿para qué sirve? Y él contestó, majestad, es el arma más poderosa del imperio que pronto se forjará bajo sus pies. Eso es lo que dice la historia. Nosotros lo hemos plasmado así, pero Nebrija, cuando hizo eso en el 92, obviamente no sabía que la reina Isabel iba a hacer ningún imperio. Obviamente eso, tenemos un montón de frases en la historia española que todos contestan unas cosas maravillosas y dices, pero esto no lo puedo contestar en ese momento, es imposible. Así que tiramos mucho de lógica. ¿Se parece Colón a como le tenías en la mente? Regular. ¿Cómo era el tuyo? Cuéntanos, ¿cómo era tu Colón? No sé, lo vi con rostro muy afilado, la barba así, estaba convencido, pero por lo menos igual, no sé, será el subconsciente. El Pizarro mucho más, que lo encuentras... Pizarro se parece más al del libro de historia, de GB, sí. No, pero Colón, curioso. La cara curtida, por supuesto, pero... Bueno, por lo menos no tiene acento gallego ni cosas raras. Bueno, enhorabuena por el esfuerzo de producción y el resultado, que seguro que es fantástico. Gracias. Todavía no he empezado a disfrutarlo. Siguiente. Son más históricas además que de realización. Bueno, la primera, ¿por qué rodasteis un mapa en una iglesia románica? Cuando estabais en Fromista rodando el mapa, esa una. Y la segunda pregunta sería, recordamos todos haber visto las imágenes de las carabelas con la cruz patada, la cruz templaria. Has hecho templarios, has hecho conquista, existió esa cruz, ¿no? ¿Qué habéis encontrado al respecto? ¿Te parece mal que hagan un mapa en una iglesia románica? No, a ver, ese mapa como tal es un anacronismo, es decir, nosotros necesitábamos enseñarle al espectador, y cuidado, no al espectador español, sobre todo al espectador norteamericano,
al espectador norteamericano dónde está Cartagena de Indias, dónde está Cuba. En serio, pero claro, tirando de los mapas que ellos hacían, los de Juan de la Cosa, por ejemplo, en ese mismo momento, tú ves el mapa de Juan de la Cosa y te lo tengo que explicar, a mí me lo tienen que explicar, para decir, no, es que esta parte sería Florida, esto sería... De hecho, cuando Magallanes da la vuelta al mundo, Florida está considerada una isla, Yucatán una extensión de China. Era muy complicado hacer un mapa que pudiésemos a un espectador súper inteligente de Norteamérica explicarle dónde está Cuba o dónde está Venezuela. Con lo cual dijimos, pues un anacronismo sin ningún problema, es decir, vamos a hacer un mapa tal y como lo conocemos hoy. Lo único que cambiamos es que pusimos a América en el centro, porque realmente es el protagonista. Y también nos daba un poco la dimensión de la pequeñita España en un lado y la diminuta Portugal, y de lo grande que se iba haciendo el mundo según avanzaban ellos. Cuando llega Magallanes es casi emocionante, porque dices, pero es todo el planeta, es demasiado grande. Necesitábamos mostrar eso a través de un mapa. Por eso lo hicimos. Hay veces que tenemos que tirar de este tipo de anacronismos, la verdad. Era que fuerais un entorno tan complicado de rodaje como es una iglesia románica. No era complicado. Realmente nosotros utilizamos mucho los escenarios naturales. Aunque hayáis visto, hay un trabajo que hay mucho trabajo de ordenador. La selva es la selva, los indios son los indios, el barco es un barco del siglo XVI, la nao Victoria. La iglesia, la piedra de la iglesia, las columnas son de piedra de una iglesia de ese periodo. Tiramos mucho de realidad, la verdad. El suelo, por ejemplo, esa iglesia, si en esos planos tenemos que reconstruir el suelo, solo el suelo cuesta una millonada hacerlo de decorado. Los americanos lo habrían hecho así, pero porque para empezar no tienen esa iglesia. Es un poco lo que os decía antes, que parece difícil, pero teníamos más herramientas aquí sin salir de casa de las que parecía. La Patagonia, toda ella fue rodada en Cantabria, en una playa de Cantabria, por ejemplo. ¿Y qué era lo otro que me habías preguntado? Si ves la serie verás que la cruz aparece, pero no es una cruz templaria la que lleva Colón en las velas, es la de la bandera de Castilla. Ya sé que luego hay quien ha dicho que eso era una cruz del temple y tal. No, la otra serie que hice se llamaba Templarios, y también trabajé en ver de dónde venían los templarios, dónde no, y dónde no llegaron, no fueron a América. No, pero era una cruz, es la cruz de la corona de Castilla, vamos. La realidad es que en el barco grande la Fundación Nao Victoria cambió las velas poco antes y le quitó la cruz. Y lo dejamos sin cruz. Ese era solo un detalle. ¿Algo más? Dime, Santi. Ya que se terminaba, ¿el siguiente proyecto va a ser histórico? ¿Tienes algo en mente? ¿Puedes decirlo o no? Sí, ahora mismo estamos trabajando nosotros para hacer una temporada de estas, más o menos dedicamos un año a escribirla. Bueno, a escribirla, a hacer el casting técnico y de actores, a preparar la preproducción, etcétera. Y ahora estamos escribiendo la segunda temporada de Conquistadores, que vamos a recogerla un poquito antes de donde lo dejamos, con Cortés y con Pizarro. Y va a ser un momento va a ser muy distinta a la primera, porque realmente es un momento en el que empiezan a aparecer las mujeres en la conquista, las mujeres castellanas. Porque esto es una cosa que quiero aclarar. Mucha gente me dice, no, en la primera temporada de Conquistadores no hay mujeres, solo sale Aitana haciendo de la reina. Digo, bueno, eso es peor que el machismo, eso se llama clasismo, porque no habéis contado a las indias. Salen un montón de indias, pero muchas veces cuando me dicen esto se les olvida. Pero en la segunda temporada sí va a haber muchas más mujeres castellanas. Es verdad que hubo mujeres súper bonitas. En las tropas de Cortés iban 8 mujeres, por ejemplo, y no eran princesitas con un traje enorme así muy pomposo, eran escopeteras, por ejemplo, muchas de ellas, eran arcabuceras. Una de ellas se llamaba María de Estrada, os cuento una anécdota muy bonita, y es que ella ganó a los dados un caballo. Tenía 15 caballos solo Cortés, uno lo ganó ella. Y claro, al día siguiente le pidió a Cortés permiso para montar a caballo con las piernas separadas, es decir, con el caballo en medio, no de lado, porque en ese momento era obligatorio que una mujer montase de ladito. Bueno, te imagínate pelear con los mayas a espadazo limpio yendo así de ladito con el caballo. Cortés le dijo que él no tenía autoridad para darle ese permiso, que eso pertenecía al Papa. Así que María de Estrada, imaginaos cómo era esa mujer de maravillosa que le dijo, bueno, en lo que le escribes al Papa y llega la respuesta, yo montaré como varón. Era fantástica la tía, la verdad. ¿Alguna pregunta más, chicos?
Pues nada más. Pues muchísimas gracias, muy amables. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bueno, aquí hemos llegado descubriendo cuánto desconocemos. La verdad es que si la enseñanza te enseña algo es que cada día descubrimos un horizonte más amplio de nuestra ignorancia, ¿no? Y yo creo que estas jornadas han sido muy instructivas porque nos han abierto un horizonte inmenso. ¿Cuánto desconocemos todavía? Entonces, bueno, eso sin duda es un incentivo para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo un poquito más los horizontes de lo que todavía desconocemos y incentivándonos un poquito más a seguir conociendo un poco más nuestro pasado, que al fin y al cabo es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia durante todas estas jornadas. Muchas caras de las que veo hoy aquí son las mismas que han venido a lo largo de estas jornadas y esperamos que el año que viene pues podamos contar de nuevo con ustedes, con todos ustedes, para seguir descubriendo los límites de nuestra ignorancia. Muchísimas gracias, Israel. Enhorabuena por tu trabajo y espero que ahora que está también abierta la posibilidad de hacer alguna otra producción en torno al tema de Numancia, pues algún día también podemos contar contigo en ese proyecto. ¿Te parece bien? Muy bien. Hay un senador romano, Catón, de esos que escribe Santiago Posteguillo, que siempre acababa sus discursos en el Senado diciendo Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, hiciese lo que hiciese, aunque el tema que estuviesen hablando fuese sobre la propiedad de las tierras, él terminaba el discurso y decía, y Cartago debe ser destruida. Pues yo a partir de ahora todas las intervenciones voy a terminar diciendo, y hay que hacer una buena película sobre Numancia. Bueno, pues con este Numantia Rodanda Est terminamos esta jornada. Muchísimas gracias a todos.